mientras pueden ir completando su asistencia. Ok, nuevamente hay algunas dificultades para la asistencia. No se preocupen, nada más déjenme ahí en el chat que están presentes, quienes tengan alguna dificultad y no puedan llenar la tarjeta, y yo les tomo su asistencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a abordar este tema del día de hoy, es la farmacoterapia en el adulto mayor, ¿no? Ya en las sesiones pasadas habíamos hablado del tratamiento a base de medicamentos en población pediátrica, pero el día de hoy vamos a enfocarnos a la población anciana, a la población adulta mayor. Y los dos temas principales que vamos a revisar, bueno, pues tienen que ver con la prescripción farmacológica razonada, es decir, aquella que tiene todas las consideraciones, tanto de los propios cambios que hay en la persona adulta, como también las características de los medicamentos, para poder hacer una indicación de medicamentos muy racional, muy congruente con las circunstancias y las interacciones farmacológicas a las que también nos encontramos cuando tratamos a un paciente mayor. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser 4, porque estamos abarcando 2 sesiones. El primero es describir qué cambios suceden a nivel bioquímico y también a nivel fisiológico que dan lugar a que, pues, en un adulto mayor tenga algún tipo de respuesta diferente cuando es sometido a una farmacoterapia. Vamos a describir también cuáles son los fármacos que se consideran de riesgo para el adulto mayor. Vamos a también conocer cuál es el rol del cuidador, es decir, de todo el personal de salud, que en la asistencia de un paciente adulto mayor que se encuentra bajo tratamiento con medicamentos. Y también vamos a checar cuáles son las interacciones farmacológicas que se describen en la literatura y cuál es el impacto cuando manejamos a un paciente adulto mayor. Bueno, en términos generales, pues bueno, ya sabemos que la esperanza de vida, que es la edad máxima a la que podemos aspirar, pues todos los seres humanos, ha ido aumentando conforme han transcurrido los años. Hace muchas décadas, quizás siglos, la esperanza de vida era muy corta. ¿Por qué? Porque, bueno, los seres humanos nos encontrábamos expuestos a muchas enfermedades, principalmente infecciosas, o a algunas otras que a lo mejor no eran propiamente infecciosas, pero eran degenerativas, moríamos por causa de accidentes, de lesiones, pero como no había posibilidades de una sobrevida, pues bueno, moríamos realmente muy jóvenes, ¿no? Tal vez a los 40, máximo 50 años de edad. Pero en los últimos 200 años ha habido un aumento en esta esperanza de vida, es decir, tenemos una sobrevida mucho mayor. ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues entre otras, pues que se han introducido medidas sanitarias en todas las áreas de las ciencias médicas, es decir, ustedes a lo mejor han leído o han recibido alguna clase en donde las primeras cirugías que llegaban a suceder, los profesionistas, ya sea enfermeras o los cirujanos en aquel entonces, no utilizaban guantes, no utilizaban ninguna solución antiséptica, no utilizaban instrumental esterilizado, y el riesgo de tener una enfermedad infecciosa postoperatoria pues era demasiado alto, ¿no? Entonces, la introducción ya desde el lavado de manos, el uso de jabones, el uso de antisépticos, el uso de procedimientos para esterilizar instrumental, etcétera, ha reducido grandemente, ¿no? El riesgo de una enfermedad por algún agente microbiano. Pero también
como se han habido mucho estudio acerca de todos los procesos relacionados a la vida humana, pues también la calidad de la nutrición ha aumentado, ¿no? Ya nuestra alimentación es un poco más científica, es decir, conocemos el valor nutrimental de cada alimento, conocemos cuáles son los alimentos que nos resultan de beneficio, cuáles no, y eso también de alguna forma se ha introducido en los estilos de vida de las personas alrededor del mundo y con ello también aumenta nuestra sobrevida. Junto con el desarrollo de la medicina se hicieron diferentes descubrimientos y uno de ellos que cambió y revolucionó totalmente la práctica sanitaria fue el descubrimiento de los medicamentos antibióticos y de otro tipo de agentes antiinfecciosos, y sobre el tiempo pues se han ido desarrollando diferentes agentes, diferentes opciones terapéuticas para tratar enfermedades infecciosas, y también con esto pues ha disminuido mucho la mortalidad que se asociaba con enfermedades como tuberculosis, con enfermedades gastrointestinales, enfermedades parasitarias, enfermedades respiratorias que se complicaban, etcétera. También la medicina preventiva, bueno, pues ha sido algo que ha ido evolucionando. La medicina quizá originalmente surgió como una práctica curativa, como una práctica en donde se buscaba resolver un problema de salud, pero sobre el tiempo se han desarrollado protocolos para prevenir la ocurrencia de enfermedades y de sus complicaciones. Entonces, de esta manera, pues uno cuida más a las personas en cualquier momento de su vida, y aspiramos a tener una edad. Podría bloquear su micrófono, pues. Y bueno, también es indudable que continuamente hay grandes avances tecnológicos que en todas las áreas del conocimiento, pero relacionados a la salud, pues bueno, hay métodos diagnósticos ya muy sofisticados y también tratamientos que son sumamente innovadores, y esto permite que enfermedades que hace tiempo, incluso hace quizá una década, parecían incurables, hoy día pues ya existen formas de prolongar la vida en los seres humanos. Por ejemplo, en la década de los 80s, cuando apareció el VIH y el síndrome de inmunodeficiencia humana o adquirida, las personas realmente morían, ¿no? Morían no por la enfermedad, morían, ya sabemos, que por todas las enfermedades infecciosas oportunistas que provocaban una neumonía, provocaban infecciones neurológicas, o la presencia también de algunos tipos de cánceres, ¿no? De enfermedades malignas que se desarrollaban en esos pacientes. Y como no había ningún tratamiento antiviral efectivo, pues las personas realmente morían. Pero hoy en día el VIH, el SIDA, se ha vuelto una enfermedad crónica, tanto así que, pues bueno, pues pueden llevar una vida por lo demás normal, siempre y cuando, bueno, pues se encuentren bajo tratamiento apropiado con medicamentos antivirales, antirretrovirales. Pero bueno, no todo es bueno, ¿no? Sí, afortunadamente hoy podemos ver a lo mejor a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos todavía llegar a los 90 o más años de edad. Incluso, pues hemos visto, ¿no? Quienes superan los 100 años de edad. Y esto ya es un gran logro, ¿no? Para la humanidad. Pero, pues también, conforme vamos creciendo, pues hay procesos degenerativos, hay procesos en los cuales, pues todo nuestro organismo, nuestra fisiología celular se comienza a desordenar, y con esto, pues bueno, los tejidos y los órganos y las funciones que suceden en nuestro cuerpo vienen a tener una involución, y con ello, pues bueno, disfunciones que van a provocar lamentablemente, pues que los seres humanos perdamos la vida en algún momento, ¿no? Hasta el día de hoy, pues bueno, no hay forma en que se evite la vejez, ¿no? En que se evite ese proceso. Y sin embargo, llegamos a esta edad adulta, pero junto con ella vienen problemas
que nos afectan en muchos sentidos, ¿no? Hay enfermedades del sistema nervioso central que nos provocan pérdida de la memoria, nos provocan demencia, nos provocan enfermedades degenerativas como Alzheimer, nos causan algún otro tipo de trastorno como confusión, ansiedad, etcétera. Pero también una persona adulta mayor va a tener problemas de movilidad. O sea, sabemos que hay una disminución de su masa muscular y junto con ello pues hay un movimiento limitado, hay toda una afección en su sistema locomotor y pues vemos que las personas ya tienen problemas articulares, problemas óseos, degenerativos que les impiden pues ya tener la misma fortaleza, la misma resistencia y ya también la forma en la que se mantengan prácticamente en pie y autónomos para su propio cuidado. Como si eso no fuera suficiente, bueno, si ya existen medicamentos antimicrobianos que nos pueden aliviar muchas enfermedades infecciosas, por otro lado, han surgido enfermedades crónicas que aumentan a la medida en la que nosotros vamos teniendo mayor edad. ¿Cuáles son? Pues ya sabemos: cáncer, diabetes, hipertensión, problemas con el metabolismo de lípidos, metabolismo de carbohidratos, todo lo que conocemos ahora como el síndrome metabólico, enfermedades, decíamos, malignas, como cáncer en cualquier tipo de tejido, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de próstata en los varones, cáncer cervicuterino, etcétera, ¿no? Pero no solamente de las enfermedades malignas, sino en una persona adulta mayor, pues bueno, existe una comorbilidad o una multimorbilidad bastante significativa, ¿no? Entonces todo ello comienza a provocar una afección mucho mayor y obviamente pues una resistencia a las enfermedades cada vez menor. Pero bueno, hay algo también que es muy importante, ¿no? Y es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. Y esto es que existen problemas de medicación, es decir, pues como todos los seres humanos, cuando tenemos alguna enfermedad buscamos algún alivio de nuestras molestias, pero las personas adultas, por la ocurrencia de todas estas enfermedades que mencionábamos, tienen la necesidad de tomar varios medicamentos, ¿no? Y no consiste de tomar uno o dos medicamentos, sino realmente a veces ya se supera ese número en una forma bastante impresionante. Por definición, la polifarmacia se dice que es cuando una persona toma ya por lo menos 4 medicamentos, ¿no? Pero en una persona adulta mayor llega a haber algo que se llama como la polifarmacia excesiva, y esto es que ya pueden llegar a tener incluso hasta 10 o más medicamentos para tratar algún tipo de síntoma o enfermedad. Obviamente con el uso de diferentes medicamentos para diferentes enfermedades, diferentes indicaciones terapéuticas, vamos a tener mayor riesgo de enfrentarnos a lo que conocemos ahora como interacciones farmacológicas, que van a ser de diferente naturaleza, lo vamos a ver más adelante, pero que estas interacciones farmacológicas van a representar también un riesgo para la salud de estos adultos si nosotros no las sabemos anticipar. Y bueno, cada medicamento, ya saben ustedes, así sean medicamentos que hemos tomado continuamente, estemos tomando una sola dosis, estemos tomando una dosis mínima, todos los medicamentos tienen el potencial de causar una reacción adversa en diferentes grados, ¿no? Entonces, todo eso puede suceder relacionado al tratamiento con personas adultas. Ahora, bueno, aquí se quedó un poquito pequeña esta presentación, pero les voy a leer acerca de cuáles son precisamente estos cambios que se suceden durante la edad y que nos van a causar una disposición diferente de los medicamentos. Sabíamos previamente que hay procesos farmacocinéticos y procesos farmacodinámicos que son los que interactúan para poder, una vez que tomamos un medicamento, pues bueno, disponer en nuestro cuerpo de él y alcanzar un efecto terapéutico. Pero, y otra vez regresamos a
a este proceso de ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y vemos cómo, al igual que la población pediátrica, cuando lo veíamos en la sesión pasada, que los niños tenían algunos sistemas, algunos procesos todavía inmaduros en su cuerpo. En el caso de las personas adultas mayores, sucede algo contrario, o sea, ya pasaron por la etapa de maduración, de perfección de sus procesos fisiológicos, pero se encuentran ahora en un momento ya de degeneración, de involución. Ya están deteriorados el funcionamiento de algunos órganos y podemos ver aquí algunos de estos cambios. En cuanto a la absorción, bueno, hay una disminución en el pH gástrico, ¿no? Hay ya por sí mismas las células parietales en el estómago comienzan a tener una menor, producción de ácido clorhídrico. Además, bueno, no solo se debe a estos cambios fisiológicos, sino también a la presencia de algunos medicamentos. Por ejemplo, ustedes saben que las personas que ya llegan a esta edad toman múltiples medicamentos y unos de los que siempre van a estar allí presentes son o ranitidina o inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, que todos ellos van a reducir la acidez del estómago. Entonces, eso contribuye todavía más a que la acidez del estómago se reduzca drásticamente, y esto también va a afectar, como lo veíamos en su momento. Hay medicamentos que en la presencia de un medio ácido en el estómago se absorben mucho mejor. Entonces, si nosotros tenemos un pH aumentado, es decir, tendiente a la alcalinidad, vamos a ver una disminución en la absorción de estos medicamentos. Por otro lado, también nos encontramos con la atrofia de la mucosa gástrica y del intestino, es decir, el tejido que se encarga de producir, en el caso del estómago, el moco, el ácido clorhídrico, algunas enzimas, y a nivel intestinal, pues toda esa superficie de absorción que se da en las vellosidades intestinales. Allí mismo hay enzimas que participan en el metabolismo de medicamentos o en el facilitar el paso de medicamentos desde la luz del intestino hacia los vasos sanguíneos. Entonces, esa atrofia, esa pérdida de superficie de absorción, pues obviamente también disminuye el proceso de absorción de los medicamentos. El tránsito intestinal está disminuido. Es común observar en personas adultas mayores que haya casos de estreñimiento crónico, ¿no? Y es precisamente por esta disminución en el tránsito intestinal. Pero el efecto sobre la farmacocinética de los medicamentos es que, pues bueno, a la medida que el tránsito está disminuido, los medicamentos también pueden permanecer más tiempo en la luz intestinal, y en algunos casos, o sea, para cierto tipo de medicamentos, esto favorece que se absorban en una cantidad mucho mayor, ¿no? Todo va a depender del tipo de medicamento, ¿no? Todos tienen diferentes mecanismos de acción, mecanismos de absorción. Entonces, finalmente estos factores van a tener alguna influencia. Profe, ya no lo escucho. Yo tampoco lo escucho. Yo tampoco lo escucho, profe. No, ya no se escucha. Ok, chicos, se volvió aquí a apagar mi máquina. Me estoy dando cuenta que tal vez sea el uso de la cámara, porque he estado trabajando durante toda la mañana y no había tenido ningún problema. Voy a ahorita conectarme nuevamente, pero sin usar la cámara, para ver si con eso ya evitamos que haya una pérdida de la sesión, ¿vale? Bueno, pues mientras se inicia
nuevamente la presentación, estábamos en el tema de la distribución de los medicamentos. Y aquí hay un asunto muy importante, muy relevante, que es que en cuanto a la estructura anatómica de un paciente adulto mayor, ustedes pueden notar que, bueno, hay una disminución de masa corporal, ¿no? Disminuye mucho el tejido muscular, a eso le llamamos sarcopenia, ¿no? Entonces, por un lado, eso es lo que también contribuye a que tengan problemas de autonomía, de movilidad. Pero al mismo tiempo que disminuye la masa muscular, también disminuye el agua corporal total. Veíamos cómo en el caso de los niños, cuando son recién nacidos y en los primeros años de su infancia, tienen una cantidad de agua corporal total mayor proporción. Veíamos ahí que estaba a lo mejor en 81% respecto a su peso corporal. Y en la edad adulta, mayores, en ancianos, veíamos cómo ya este agua corporal total llegaba a disminuir por debajo de, me parece que 54% más o menos. Entonces veíamos cómo prácticamente ese volumen de líquidos, que es donde se distribuyen los medicamentos, se veía también con cierta variabilidad a lo largo de las diferentes etapas de la vida de un ser humano. Entonces, ya tenemos que hay pérdida de masa muscular, hay pérdida también de agua corporal total, pero también hay un aumento de tejido adiposo, es decir, las personas ancianas tienen una mayor cantidad de grasa en su cuerpo, ¿no? Aunque los veamos delgaditos, el tejido subcutáneo acumula más grasa, obviamente también en el abdomen, ¿no? Hay grasa que también está alojada en nuestra cavidad abdominal. Y toda esa grasa y toda esa disminución de tejido muscular y toda esa disminución del agua corporal total contribuyen a que los medicamentos se distribuyan de una forma diferente. Es decir, los medicamentos que son hidrosolubles, es decir, los que fácilmente se distribuyen en el agua que está contenida en nuestro cuerpo, no van a tener precisamente la misma distribución, va a estar muy disminuida. ¿Por qué? Porque no hay tanta agua a la cual se pueda mover. Pero por el otro lado, hay medicamentos que se llaman o que tienen propiedades liposolubles, es decir, que en los tejidos grasos, en donde tenemos grasa corporal, fácilmente se difunden. Entonces, en la edad de la vejez, estos medicamentos liposolubles van a ser fácilmente distribuidos en una mayor proporción y van a tener, por lo tanto, una mayor disposición, un mayor efecto, como a lo mejor no lo esperábamos, ¿no? Ok, a ver, déjame uno. Ok, eso, entonces, por un lado, ¿no? Y entonces, todos esos cambios que suceden en cuanto a la estructura corporal de un anciano van a provocar que los medicamentos se distribuyan de una forma diferente. A ver, ya estoy nuevamente aquí en la... Déjenme abrir la presentación, chicos. Ok, mientras tanto estoy viendo aquí que varios tienen dificultades para registrar su asistencia. No se preocupen, Katia, también vi que tienes problemas. Ámbar también ya dice presente. Abigail, Ana Karen, también tienen
algún Ok, nos quedamos aquí. Y por otro lado también hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, ustedes podrán recordar, es aquella que divide lo que es el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, la médula espinal, de otros compartimentos, ¿no? Sabemos que están envueltos en unas membranas que se llaman meninges, y esas meninges son precisamente esa barrera, ¿no? que impide que cualquier agente pueda llegar fácilmente al sistema nervioso central. Entonces es una forma de protección que tiene nuestro cuerpo. Pero conforme llegamos a una edad adulta, esa permeabilidad de la barrera hematoencefálica aumenta y por eso los medicamentos penetran más fácilmente al sistema nervioso central y causan reacciones adversas porque afectan directamente a nuestro cerebro, ¿no? Acerca del metabolismo, bueno, esto sí es algo que también puede llegar a suceder, no precisamente derivado de una enfermedad, pero sí hay una, por ejemplo, para metabolizar los medicamentos hay algo que se llama metabolismo de primera fase y de segunda fase. La primera fase es lo que hablábamos también en la edad pediátrica, ¿no? Que hay un sistema enzimático que se conoce como el citocromo P450 y esto lo que forma este citocromo son una familia de numerosas enzimas que van a provocar reacciones químicas que van a darle una estructura diferente al medicamento y lo van a inactivar o lo van a volver una forma activa o lo van a hacer en una forma soluble para que se pueda eliminar a través del riñón. Pero hay otro tipo de metabolismo que se llama de segundo paso y esto es que son conjugación, glucuronidación, sulfateación, y esto es que a la molécula del medicamento se le pega un tipo de sustancia y esto forma un conjugado, es decir, un complejo, y esto lo inactiva. Entonces, para fines del metabolismo y de los cambios que suceden durante la edad adulta, el metabolismo enzimático es el que se ve disminuido, pero el metabolismo de segunda fase se mantiene prácticamente intacto. Pero también hay algunos medicamentos que van a tener algún tipo de efecto respecto a que a través del hígado se extraen los medicamentos, es decir, de la sangre como que se filtran, se purifican y se comienzan a transformar. Hay medicamentos que, como el flujo hepático ya se encuentra disminuido, pues bueno, no se puede eliminar el medicamento por la vía hepática y sigue circulando en una forma activa, causando obviamente un efecto mayor si seguimos administrando más dosis. Acerca de la excreción, que ya es en la fase en la cual los medicamentos van a ser eliminados de nuestro cuerpo. Bueno, en cuanto al tejido renal, que es el principal órgano que se encarga de eliminar los medicamentos, hay una disminución en el parénquima, ¿no? En la masa celular de los riñones y también una disminución del flujo sanguíneo que sucede a ese nivel. Todo esto pues contribuye a que su funcionamiento se vea disminuido. Tanto así que, bueno, vemos que la tasa de filtración glomerular, que es un parámetro que nos indica el funcionamiento de estos riñones, llega a disminuir aproximadamente un 0.5% anual a partir de que nosotros llegamos a los 20 años de edad. Es decir, desde una edad, pues vean, o sea, somos adultos pero jóvenes, comienza ya a haber una degeneración en ese funcionamiento renal. Tanto que, bueno, en una persona adulta mayor puede estar hasta el 50% de disminuida la capacidad de los riñones para filtrar los medicamentos. Entonces, sin tener ninguna enfermedad, están al 50% de su capacidad para depurar medicamentos, ¿vale?
Y esto, pues bueno, principalmente los medicamentos que son hidrosolubles no se pueden eliminar completamente, como son algunos tipos de diuréticos, los antiinflamatorios no esteroideos, que son también ya, no deberían ser tan prescritos ni usados tan ligeramente en personas adultas mayores, porque pueden provocar, entre otras cosas, daño renal. Entonces, si ya hay una disminución de la función renal y administramos muchos AINES o de manera crónica, vamos a agravar ese funcionamiento renal, y con la consecuencia de que otros medicamentos que podrían eliminarse por esa vía van a aumentar sus concentraciones en la sangre, ¿no? Otro caso es la digoxina, es un medicamento digitálico, es un medicamento que se utiliza para casos de insuficiencia cardíaca. Su efecto es aumentar la contractilidad del corazón, darle fuerza para la contracción. También es un medicamento que se vería afectado con la disminución de la función renal. Ahora, también suceden cambios farmacodinámicos en este tipo de personas, ¿no? Y hablamos de los cambios farmacodinámicos como aquellos que van a provocar alguna disminución ya propiamente del efecto que provocan los medicamentos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, uno es que hay una alteración en el funcionamiento de los vasoreceptores. Los vasoreceptores son un grupo de células que están localizados en algunos sitios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos en el sistema nervioso central, tenemos en las arterias carótidas. Y estos vasoreceptores lo que van a hacer es que van a funcionar como unos sensores que nos van a captar cuál es la presión arterial que tenemos en ese momento, la resistencia arterial, la presión sanguínea, y esto permite que haya una autorregulación en el flujo de sangre y en el tono vascular para que la presión arterial aumente o disminuya según nuestras necesidades. Pero como está alterado su funcionamiento, ya no están cumpliendo esa función. Aparte, pues bueno, también a nivel del sistema nervioso central comienza a haber una disminución en la forma en la que también llega ese flujo sanguíneo cerebral. Uno, porque fallan estos mecanismos autorregulatorios, pero también porque a nivel de las arterias carótidas se forman placas de ateroma, o sea, placas ateroscleróticas que disminuyen el calibre de las arterias, y esto impide que el flujo sanguíneo sea el más adecuado. Todo ello, en suma, contribuye a que las personas adultas tengan mayor incidencia de hipotensión postural. ¿Y esto a qué viene? A que la hipotensión postural quiere decir que van a tener problemas para mantener su presión arterial normal, y con los cambios de posición, es decir, si están acostados, si se sientan, se ponen en pie, esos cambios de postura van a provocar que la presión no se ajuste completamente y van a tener una caída súbita de su presión arterial, lo que va a provocar alteraciones en su balance, en su postura, y obviamente pueden tener hasta caídas y pérdida del conocimiento. Esto tiene su importancia porque, bueno, una de las también de los problemas que tiene un adulto mayor comúnmente, pues son las caídas y las consecuencias que esto trae, ¿no? Y las caídas, pues bueno, también se pueden venir a exacerbar por la presencia de algunos medicamentos que van todavía, ¿no?, a afectar a estos sistemas de regulación de la presión arterial y de la postura y del balance. Hay también una alteración en cuanto a la sensibilidad de los receptores que tenemos en nuestras células. Sabemos que para que un medicamento haga un efecto, tiene que unirse a un receptor, es decir, hay un sitio de unión a nivel celular en donde la molécula del medicamento se une, y a partir de ese momento inicia un efecto, ¿no? Un cambio celular, una síntesis de alguna proteína, etcétera. Todas esas interacciones que se dan entre un ligando y un receptor se van a ver también afectadas, y esto nos puede provocar que tengamos una respuesta inesperada a la presencia de un medicamento. Es decir, en algunos casos los receptores llegan a ser muy sensibles, y esto favorece que haya mayor unión, mayor afinidad con el medicamento que administramos,
y por lo tanto pues el efecto sea mayor. Uno de los casos es la warfarina, que es un anticoagulante que pues en una persona adulta mayor puede, aunque lo necesite, puede representar un riesgo muy grande de tener problemas hemorrágicos. También a nivel del sistema nervioso central hay unas neuronas que funcionan a través de unos neurotransmisores, que uno de ellos es la acetilcolina. Tienen ese tipo de receptores o de actividad colinérgica, pero sobre el tiempo, sobre los años, pues estas células comienzan a disminuir. Todo esto provoca que si nosotros utilizamos algún tipo de medicamento que tenga propiedades anticolinérgicas y si hay una disminución de la actividad colinérgica en nuestro cerebro, van a producir una mayor pérdida de nuestra memoria, de nuestra capacidad para la concentración, de nuestro estado de alerta y de otros tipos de trastornos neurológicos, ¿no? Por ello, algunos medicamentos pueden provocar síntomas muy semejantes a una enfermedad de Parkinson, síntomas muy semejantes a una enfermedad de Alzheimer, pueden provocar delirios en los ancianitos, pueden provocar estados de depresión, estados de ansiedad, etcétera, ¿no? Y todo ello debido a que de por sí ya hay una degeneración en los sistemas de neurotransmisores en el cerebro y luego los medicamentos que administramos, principalmente los de tipo anticolinérgico, vienen todavía a agravar más toda esta situación. Ahora, respecto a la polifarmacia, decíamos que la polifarmacia pues, se define como el consumo de múltiples medicamentos en una misma persona, ¿no? Pueden ser que se tomen de manera simultánea, es decir, que todos los días me tome los mismos medicamentos o que tome los medicamentos, algunos de forma intermitente, pero que los tomé en algún momento, coincidieron con algún otro tratamiento que llevo de manera crónica, entonces vienen a interactuar, ¿no? En nuestro organismo. ¿Cuál es la importancia de esta polifarmacia y de su estudio? Bueno, pues que tiene una relación muy directa con la mortalidad que sucede en las personas mayores, ¿no? Aumenta esta mortalidad, ¿no? Se asocia con la mayor ocurrencia tanto de complicaciones de cualquier tipo en nuestros sistemas orgánicos, como las que les comentaba, ¿no? Que nos pueden provocar caídas, nos pueden provocar pérdidas de conocimiento, nos pueden provocar problemas cardiovasculares, sistema nervioso central, etcétera, ¿no? También, pues la presencia de varios medicamentos, tomándolos de manera simultánea, decíamos, aumenta el riesgo necesariamente de tener interacciones farmacológicas. Hay algunos medicamentos que no son necesarios, ¿no? Que resultan que no deberían ser parte del tratamiento de nuestros pacientes ancianos, pero, y sin embargo, los llegan a tomar. ¿Por qué razones? Una, porque a lo mejor nosotros, profesionales de la salud, el paciente nos manifiesta que tiene algún tipo de problema y pues se nos hace fácil simplemente decir, ah, bueno, tiene dolor, le voy a dar un analgésico. Y los abuelitos comúnmente caen en ese error de que pues todo medicamento que reciben por prescripción se lo siguen tomando y no hay manera de detenerlos hasta que no a lo mejor vuelven a ir otra vez al médico y se los quita, y eso si el médico se acuerda, ¿no? He visto yo muchos pacientes que lo dicen, pues esto ya me lo dieron hace tiempo y lo sigo tomando, pero realmente no lo necesitaban, ¿no? Entonces nosotros fallamos en que no revisamos precisamente un listado actual vigente de los medicamentos que se encuentran tomando y podríamos detectar fácilmente algunos que no están siendo necesarios en ese momento. Quizá lo fueron en otro tiempo, pero para ese momento no lo sean. También las personas adultas mayores siempre van a recurrir a la automedicación. Muchos de ellos tienen alguna molestia y si tienen medicamentos a la mano, ellos dicen, ah, bueno, es que me lo dieron para este problema y aunque no sea así, ellos se lo toman, ¿no? Y lo van a estar consumiendo a manera de automedicación. También sabemos que hay de parte de ellos mucha fe, ¿no? En los tratamientos alternativos y pues dicen, pues me voy a tomar este tecito, me voy a tomar estas hierbas, me voy a tomar esta agua de
de esta corteza, porque les atribuyen propiedades farmacológicas, y vaya que sí las tienen, pero cuando se encuentran bajo un tratamiento farmacológico deberíamos de tener también mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, realmente les digo, de todos estos medicamentos que llegan a tomar y sustancias que tienen propiedades farmacológicas, hay algunas que son innecesarias, pero sí pueden resultar en un perjuicio para nuestros abuelitos. Hay un mayor riesgo de reacciones adversas a medicamentos, y bueno, esto es inherente a cualquier tratamiento. O sea, entre más medicamentos tengamos, aumentan las interacciones. Si nuestra capacidad orgánica para metabolizarlos, para excretarlos está disminuida, bueno, pues vamos a tener concentraciones también más altas, y con ello pues la ocurrencia de reacciones adversas a medicamentos. En la población adulta mayor también resulta un problema la adherencia al tratamiento. A veces, aunque tú les des un medicamento, un esquema de tratamiento, no lo siguen apropiadamente, ¿no? La polifarmacia también lo llegan a decir, es que ya son muchos medicamentos, ya me cansé, ya me aburrí, ya me duele el estómago, ya se me fue el hambre, y tienen diferentes razones válidas, por cierto, para no seguir los tratamientos. ¿Por qué? Porque pues imagínense tomarse 10 o 15 pastillas todos los días, es verdaderamente complicado. Aparte de que pues si ya tienen por ahí un problemita de memoria, puede ser que se estén exponiendo a duplicar las dosis, a perder dosis, a tomar algún medicamento fuera de su horario, y todo eso, bueno, obviamente trae su consecuencia, ¿no? Y sucede otro tipo de fenómeno que se le llama la prescripción en cascada, que puede ser consecuencia, pero también causa de la polifarmacia. ¿Y qué es la prescripción en cascada? Bueno, precisamente lo que decíamos ahorita, ¿no? Nosotros damos un tratamiento para un paciente adulto mayor, digamos que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, y tiene aparte un problema de artritis, ¿no? Osteoartritis en su rodilla. Entonces ya de entrada le vamos a recetar a lo mejor metformina, a lo mejor le recetamos glibenclamida o insulina, le recetamos algún antihipertensivo, digamos a lo mejor enalapril. Si no se controla solo con el enalapril, le damos a lo mejor un diurético, le damos clortalidona, y ya llevamos como 6 medicamentos. Pero como también tiene trastornos ahí en su metabolismo de lípidos, le damos atorvastatina, le damos besafibrato, y aparte, pues muchos le dan su aspirina, Protect, y aparte le damos naproxeno para el dolor de su rodilla, y le damos también paracetamol, porque con el naproxeno no se le quita solito. Entonces, miren, ya llevamos 10 medicamentos, ¿no? Y esto, pues, es un ejemplo muy ahorita improvisado, pero en la realidad les digo que los pacientes pueden sumar muchos más medicamentos, ¿no? Porque si tienen problemas ya cardiovasculares, a lo mejor necesitan antiarrítmicos, a lo mejor necesitan también algún medicamento para favorecer alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, antiparkinsonianos, medicamentos para Alzheimer, y aparte, pues, de todo esto, la prescripción encastada sucede cuando el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? De todos los medicamentos que me estoy tomando, ya me causaron molestias en el estómago. Entonces dices, ok, le voy a recetar omeprazol, sale. Entonces ya le agregué otro medicamento. Y después, no, doctor, ¿qué cree que ahora es que el captopril me está dando tos? Pero como ya probamos otros medicamentos y le dejamos la tos, bueno, sale, le voy a mandar ahí un jarabe que contenga ambroxol con dextrometorfano, ¿no? Y, doctor, es que ¿qué cree que ahora también por el medicamento del azúcar, como que me siento mal? Bueno, ahí le van unas vitaminas, ¿no? Entonces, la prescripción en cascada, pues, es precisamente el que nosotros tratamos de aliviar algún otro malestar, dando otro medicamento y otro medicamento y otro medicamento cada que aparece algún nuevo síntoma. Entonces, es una cadena que no podemos detener, porque vamos a tratar de estar aliviando malestares, todo con medicamentos, cuando a lo mejor lo que podríamos hacer es reformular, replantear el esquema de medicamentos que tiene en ese momento, ¿no? O buscar otro tipo de estrategias para reducir la ocurrencia de reacciones adversas. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que son de mayor riesgo para pacientes adultos mayores?
podríamos decir que prácticamente todos, ¿no? Pero algunos de ellos van a ser necesarios, no vamos a poder nosotros decir que no los van a tomar porque le pueden hacer un daño, porque tal vez si no los prescribimos, el daño pueda ser todavía mayor, ¿no? Y el riesgo de que se compliquen las enfermedades, pues también muy alto, ¿no? Entonces, hay unas series de guías, de instrumentos que nos permiten identificar cuáles son estos medicamentos que son de alto riesgo, ¿no? Lo mismo que les he dicho en otro momento. Al final de los libros de farmacología siempre vienen algunos apéndices en donde van a decir lista de medicamentos de alto riesgo para adultos mayores y te ponen de la A a la Z cuáles son esos medicamentos y qué tipo de consecuencia es la que puede llegar a suceder si nosotros los usamos sin considerar ese efecto. Pero bueno, como una manera de poder instrumentar todo esto y de hacerlo un poco más racional, más llevado a la clínica, existen algo que se llaman criterios, en este caso Stop, Start, o también hay algunos criterios que se llaman de Beers, que es un autor que diseñó una serie de listado en donde ponía categorías de medicamentos de los cuales estaban así, el potencial de causar reacciones adversas es muy alto y otros que, bueno, se pueden todavía considerar bajo ciertas condiciones. Pero estos criterios Stop-Start que vienen a ser un sistema para la identificación de medicamentos que son riesgosos, pero también aquellos que son seguros para su uso en adultos mayores. El acrónimo STOP es esto que quiere decir aquí, Screening Tool, es una herramienta de escrutinio para las prescripciones potencialmente inapropiadas a personas adultas mayores. Es decir, esta sección de STOP nos va a enlistar a todos aquellos medicamentos o grupos terapéuticos de medicamentos que pueden provocar reacciones indeseables, ¿no? Daños en nuestros pacientes. Y la sección de START es una herramienta también de escrutinio que nos permite tener una alerta al personal de salud acerca de cuáles son los medicamentos correctos o los más apropiados para utilizarlos bajo ciertas necesidades en nuestros pacientes. Y ya que estamos compartiendo mi pantalla, déjenme les voy a presentar este documento. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda que tengan? No, profe. No, profe. Ok, gracias. Bueno, miren, este es un artículo, es una traducción al español de este instrumento que se llama Stop Start. Se los voy a compartir también ya en Blackboard para que lo puedan consultar, porque si nos ponemos a hablar de los medicamentos, cada uno de ellos y cada una de sus reacciones, la verdad es que no vamos a terminar en una clase y estaría bastante pesado, ¿no? Tratar de describir cada uno de ellos. Pero vean ustedes cómo aquí fue todo el razonamiento para poder desarrollar esta metodología. Aquí es donde quería llegar. Miren, tenemos aquí nosotros, esta es la tabla, ¿no? de los criterios STOP, es decir, aquellos medicamentos que podrían ser potencialmente inapropiados para personas adultas mayores, ¿no? O sea, los que debemos en la medida de lo posible, evitar, ¿no? Principalmente en aquellos que son mayores de 65 años de edad, ¿no? Aquellos que ya tienen todas estas cambios que mencionamos al principio de la presentación. Y vean ustedes, por ejemplo, cómo está dividido por sistemas, por ejemplo, aquí sistema cardiovascular, nervioso central y psicofármaco, sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, sistema musculoesquelético, sistema urogenital, sistema endocrino, y así, ¿no? Cada uno, hasta analgésicos, los medicamentos que contribuyen a las caídas, lo que comentábamos de por qué la hipotensión, por qué la sensibilidad de receptores que aumentan el efecto de algunos medicamentos anticolinérgicos. Y vean,
ustedes como, por ejemplo, aquí en sistema cardiovascular, vean, digoxina es un medicamento que se utiliza mucho en personas adultas cuando ya tienen un problema de insuficiencia cardíaca. Nos dice aquí que en dosis superiores a 125 microgramos al día, las tabletas de digoxina se presentan como en tabletas de 0.125 miligramos, es decir, 125 microgramos, es lo mismo, ¿no? Por día. Pero dice que cuando los administramos en una dosis mayor a estos 125 microgramos a largo plazo, en la presencia de insuficiencia renal, bueno, aumenta el riesgo de intoxicación. Veíamos en una de las diapositivas de esos cambios farmacocinéticos que suceden en el aspecto de la excreción, que cuando disminuye la depuración renal de medicamentos, uno de ellos pues es la digoxina, precisamente. Y si no se está eliminando, aumentan sus concentraciones en sangre y eso aumenta también el riesgo de una intoxicación por digitálicos o por digoxina, que es lo mismo, que eso va a ser un tema que les voy a enviar también unos casos clínicos para que los estudien porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El próximo martes van a tener ustedes su primera práctica de simulación en farmacología clínica y va a estar enfocada al diseño de un plan de tratamiento para un paciente adulto mayor y el caso clínico pues está relacionado a la digoxina. Entonces les voy a enviar la información que sea necesaria para que ustedes lo puedan conocer. ¿Por qué este medicamento? ¿Qué medicamentos interactúan con la digoxina? ¿Cuáles son las consecuencias que podrían provocar? ¿Qué estrategias podríamos tomar para reducir el riesgo de intoxicación por digitálicos? Entonces, en cuanto tengan acceso a estos documentos, estúdienlos porque de eso va a depender su práctica. ¿Sale? Ok, pero vean también cómo hay otro tipo de clases de medicamentos que son bien comunes en personas mayores, ¿no? Los diuréticos. Para personas que tienen edemas, hay necesidad de dar algún tipo de diurético, pero dicen aquí, por ejemplo, si nuestro paciente tiene un edema maleolar, es decir, solamente en los pies, en los tobillos, y no hay datos de insuficiencia cardíaca, no hay una evidencia de que sean efectivos realmente en este caso. ¿Y cuál es una estrategia para mitigar el riesgo? Bueno, pues en lugar de utilizar un diurético, utiliza unas medias compresivas para reducir ese edema que no es tampoco tan grande. Ahora, también nos dicen el caso de los diuréticos, si tú los eliges como una monoterapia para la hipertensión, o sea, debes de saber que existen alternativas que son más efectivas y todavía más seguras que esta clase de medicamentos. ¿Por qué razón? Decíamos que hay una disminución del volumen del agua corporal total. Entonces imagínense, si ya de por sí tiene menos del 60% de agua corporal total, ahora si damos diuréticos vamos a seguir sacando agua, entonces vamos a provocar que otros medicamentos que necesitan distribuirse en nuestro cuerpo en agua corporal, pues van a tener menos oportunidad de hacerlo y van a ver sus reacciones secundarias. Vean, por ejemplo, aquí la combinación de un medicamento beta bloqueador, como por ejemplo metoprolol, propranolol, en combinación con verapamilo, que es también un tipo de antihipertensivo, calcioantagonista. Vean cómo existe un riesgo de un bloqueo cardíaco sintomático. Y un bloqueo cardíaco, pues, es un hallazgo que podemos observar solamente haciendo un electrocardiograma y que, bueno, puede ser que en un principio el paciente no tenga ningún síntoma, pero cuando ya comience a presentar algún tipo de manifestación clínica, entonces sabremos que podría ser por ese tipo de interacción, ¿no? Ahora, otro medicamento muy común en adultos mayores es la aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico. Todas las personas que ya se encuentran a esas edades y que están tomando múltiples medicamentos y por la atrofia de su mucosa gástrica, van a tener quizá un problema ahí de gastritis o quizá hasta de una úlcera péptica. Entonces, si nosotros administramos ácido acetil salicílico y no damos algún tipo de inhibidor de la producción de ácido, como son
los inhibidores de la bomba de protones, como son omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, o los antagonistas de los receptores H2 de histamina, que son la ranitidina. Si nosotros damos aspirina solita sin estos medicamentos, vamos a tener el riesgo de una hemorragia, ¿no? Y si peor, si nosotros lo combinamos, por ejemplo, como aquí arriba en el 9, administramos de manera simultánea aspirina y aparte damos warfarina sin dar un antagonista H2, otra vez, ¿no? Ranitidina, o un inhibidor de la bomba de protones, vamos a tener un alto riesgo de hemorragia del tubo digestivo. Entonces vean cómo, aunque los dos medicamentos podrían ser necesarios en nuestros pacientes, necesitamos estudiar bien este tipo de reacciones, porque si no, vamos a provocar mayores daños que realmente un beneficio. Ahora, ustedes seguramente han escuchado que todos los pacientes que tienen diabetes, todos los pacientes que tienen hipertensión, su tratamiento antidiabético y antihipertensivo siempre va acompañado de una dosis menor o mínima de aspirina, de ácido acetil salicílico, ¿no? Aquí dice, ¿no? Por ejemplo, en el 12, ácido acetil salicílico a dosis superiores a 150 miligramos por día. Aumenta el riesgo de sangrado sin evidencia de una mayor eficacia. Incluso ya en guías actuales no se recomienda dar esta aspirina a los pacientes diabéticos o hipertensos que no tengan ya algún antecedente de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque lejos de protegerlos como siempre se ha dicho, ¿no? Es un cardioprotector, es una manera de evitar enfermedades como un infarto del corazón. En realidad, el beneficio ya observado a través de estudios clínicos así grandes, se ha podido demostrar que no hay un beneficio realmente para evitar este tipo de eventos cardiovasculares, pero sí, por un lado, hay un riesgo mayor de tener sangrado del tubo digestivo y eso pues ya nos hace recomendar que no lo utilicemos de manera rutinaria, solamente en aquellos que sí, que ya tengan claramente un antecedente de haber tenido un infarto o que tengan angina de pecho o alguna enfermedad cerebrovascular, ¿no? Y bueno, el sistema nervioso central y psicofármacos, bueno, también son de los medicamentos que, aún en personas no ancianas, provocan muchas reacciones secundarias, provocan mucho tipo de reacciones adversas. Y pues si nosotros los llegamos a requerir en nuestros pacientes adultos mayores, bueno, pues imagínense, ¿no? Ahora, miren, vemos, por ejemplo, que el uso prolongado de benzodiazepinas, por ejemplo, aquí en el número 7, ¿no? Sabemos que hay abuelitos que tienen estados de ansiedad, ¿no? Y o dicen, es que no duermo, ¿no? Y pues dicen, bueno, pues le vamos a dar ahí una dosis de alguna benzodiazepina, ¿no? Diazepam, clonazepam, alprazolam, etcétera. Y resulta que pues estas benzodiazepinas tienen una vida media muy larga, ¿no? Y eso quiere decir que se van a eliminar muy lentamente de nuestro cuerpo. Si nosotros los administramos, bueno, pues causan una sedación como reacción secundaria prolongada, es decir, aunque hayan dormido muy bien y ya despertaron, su estado no está completamente consciente, o sea, siguen teniendo todavía cierta inhibición y les puede provocar, les digo, caídas, accidentes, estados de confusión, trastornos del equilibrio y todas las consecuencias que puedan haber, ¿no? Entonces, digo, ustedes van a poder, cuando tengan este documento en su haber, revisen con detenimiento cada una de estas categorías y van a darse cuenta cómo hay medicamentos que son de uso muy, muy común y que si ustedes a lo mejor tienen ahí un familiar o algún conocido, abuelito, ancianito, que tenga tratamiento para diferentes enfermedades, van a notar que a lo mejor algunos de ellos están teniendo interacciones de este tipo y a lo mejor hasta sería ocasión de revisar si vale la pena continuarlos así o hacer ajustes a ellos, ¿no? Ok, miren, por ejemplo, en el sistema endocrino tenemos bien frecuentemente diabetes, personas con diabetes, entonces
Si nosotros combinamos, por ejemplo, aquí un beta bloqueador, es decir, metoprolol, propranolol, en un paciente con diabetes, puede haber un riesgo de que se queden ocultos los síntomas de hipoglucemia, ¿no? Entonces, un paciente que no tenga a lo mejor un tratamiento hipoglucemiante adecuado, un control, va a tener tanto descontroles de hiperglicemia como que se lleguen al otro extremo, que es la hipoglucemia. Pero la presencia de los beta bloqueadores va a ocultar esos síntomas y podríamos pasarlos inadvertidos, ¿no? Esto también es bien común y todos lo sabemos. Personas que tienen tromboembolismo venoso, o sea, que tienen, por ejemplo, varices, ¿no? En las extremidades, está contraindicado el uso de estrógenos. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de formar mayores coágulos de tromboembolia y que se pueda complicar con una tromboembolia pulmonar, ¿no? Ahora, decíamos que precisamente había medicamentos que tenían alguna actividad anticolinérgica y que esto en un cerebro que ya tenía disminuida el número de células con actividad colinérgica podían contribuir a la presencia de síntomas desde demencia, delirio, deterioro de la memoria. Y aquí tenemos esta lista de medicamentos, ¿no? Benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, diazepam, alprazolam, neurolépticos que pueden causar aquí alteraciones en nuestra marcha, nos pueden provocar síntomas muy semejantes a lo que es un Parkinson, por eso se le llama aquí parkinsonismo. Medicamentos antihistamínicos, fíjense, los medicamentos antihistamínicos son aquellos como la difenhidramina, la meclicina, el dimeninitrato, la clorfenamina, que son medicamentos que se utilizan como antialérgicos, que están contenidos en los medicamentos antigripales, en algunos preparados también para tos, combinados ahí con algún mucolítico. Y se les da, o por ejemplo, también como antieméticos, ¿no? En el caso del Dramamine o la bornadoxina, que contiene meclicina. Nosotros a veces los podemos utilizar para tratar, les digo, un síntoma como la náusea. Pero vean ustedes cómo aquí los antihistamínicos pueden llegar a producir mayor sedación y reducir el sensorio, es decir, reducir el estado de alerta y de todos los sentidos de estas personas, ¿no? Entonces, son muy, muy amplias los riesgos de combinar medicamentos que, bueno, nos obliga a ser muy, muy, muy racionales con su uso. Y tenemos esta parte que es la tabla 3, aquí nos dice criterios START, que son aquellas consideraciones en las cuales nosotros podemos elegir algún medicamento de manera racional y de manera un poquito más segura, siempre y cuando, como dice aquí, no exista una contraindicación para usarlo. Sería lo recomendable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema de fibrilación auricular crónica, que esa fibrilación es una actividad del corazón, tanto eléctrica como mecánica, alterada, y toda esa contracción poco efectiva va a formar turbulencias en las cámaras del corazón y va a producir coágulos sanguíneos, y esos coágulos pueden provocar enfermedad cerebrovascular, infartos de miocardio o problemas de trombosis en algún otro sitio. Entonces, para evitar eso, las personas tienen que estar anticoaguladas permanentemente. ¿Cómo? Pues bueno, con warfarina, ¿no? Entonces, esa podría ser una buena recomendación siempre y cuando no haya esa contraindicación, ¿no? Si estuviera contraindicada warfarina, bueno, aquí sí podemos utilizar ácido acetil salicílico, siempre y cuando el ácido acetil salicílico no esté contraindicado. Si estuviera contraindicada la aspirina, bueno, pues podemos utilizar clopidogrel también, que es un antiagregante plaquetario y que también inhibe la formación de coágulos, pero lo mismo, ¿no? Si no tenemos alguna contraindicación, lo podemos utilizar sin ningún problema. ¿Vale? Y bueno, así mismo lo vemos en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso central.
Eh, por ejemplo, aquí nos recomiendan, si tenemos un paciente que tiene estreñimiento crónico, pues es preferible utilizar a lo mejor suplementos de fibra para que no lleguemos a requerir medicamentos tal vez como metoclopramida para acelerar el tránsito intestinal, porque si nosotros aceleramos el movimiento del intestino, también vamos a reducir la posibilidad de que otros medicamentos que se podrían absorber lo hagan completamente y que pum, se van a ir para afuera y no va a haber esa posibilidad de llegar en suficientes concentraciones a nuestra sangre. También hay algunos medicamentos, a lo mejor que procinéticos que de otra clase, que lo mismo, si los combinamos nos pueden provocar retenciones urinarias, entonces aquí por eso nos recomiendan en la medida de lo posible utilizar otro tipo de intervenciones que no sean necesariamente fármacos, ¿no? Y volvemos aquí al sistema endocrino, ¿no? Que es de lo más común, pacientes con diabetes mellitus. Dice, bueno, que pues un tratamiento ideal para ellos es utilizar la metformina en diabetes mellitus tipo 2 o que tengan síndrome metabólico, siempre y cuando no haya insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque en la presencia de insuficiencia renal, la metformina ya no se va a eliminar completamente y aumenta el riesgo de tener algo que se llama acidosis láctica y eso es una complicación que podría también comprometer la vida de la persona. Entonces, una vez que nosotros podemos identificar que la función renal de este paciente se encuentra ya afectada, vamos a retirar la metformina de su tratamiento. Los pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, podemos utilizar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina como son captopril, lisinopril, ramipril, ¿no? Enalapril, o un bloqueador de los receptores de angiotensina 2 como son el telmisartán, olmesartán, candesartán, ¿no? Todos esos medicamentos están indicados en pacientes que tienen diabetes con algún grado de nefropatía, porque van a ayudar a conservar un poco la función de nuestro riñón. Entonces es preferible utilizar ese tipo de antihipertensivos cuando ya tenemos esa evidencia de daño renal. Si nosotros tenemos algún tipo de riesgo cardiovascular, o sea, porque el paciente, además de diabetes, tiene una hipertensión, tiene una dislipidemia también algo intensa y es un fumador también muy intensivo de tabaco. Bueno, pues aquí sí valdría la pena agregar un medicamento antiagregante plaquetario para evitar que haya complicaciones de coagulación. Y bueno, las estatinas también si hay dislipidemia y tenemos ese riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, pueden ustedes notar cómo pues a través de esta herramienta o este tipo de herramientas nosotros podemos, pues con ellas en mano y ante la necesidad de prescribir algún medicamento o en un acercamiento de un paciente mayor a nuestros servicios, poder revisar su listado de medicamentos y poder hacer un análisis si es racional, si es conveniente que lo tenga así, o se pueden, les digo, hacer ajustes, buscar alternativas de tratamientos para evitar la polifarmacia, para evitar las reacciones adversas y para evitar las interacciones fármaco-fármaco. Y llegamos precisamente a este tema, ¿no? Ya en otro momento hablábamos acerca de las interacciones que pueden ser de diferentes naturalezas, ¿no? Las interacciones pueden afectar tanto a los procesos farmacocinéticos como a los procesos que son farmacodinámicos. Y estas pueden ser, por ejemplo, las que suceden o que se llaman interacciones fármaco-fármaco, las interacciones fármaco-alimento, las interacciones fármaco-enfermedad y las interacciones fármaco-producto herbolario. Y vamos a ver algunos ejemplos de ellas, ¿no? En las interacciones fármaco-fármaco decíamos que pueden ser de tipo farmacocinéticas o farmacodinámicas. Y aquí, por ejemplo, respecto a la absorción, podemos observar que la presencia de un fármaco respecto al otro podría favorecer o desfavorecer su absorción. Es decir, se puede aumentar, se puede absorber mucho mayor cantidad de medicamento o se puede disminuir al grado de prácticamente
pasar, pasar completamente por todo el tubo digestivo y no haber absorbido una cantidad apropiada. Algunos ejemplos, bueno, hay una sustancia que se llama colestiramina, que se utiliza para tratar dislipidemias y también para secuestro de ácidos biliares. Esta colestiramina se une a algunos fármacos, es decir, se le pega, ¿no? Algunos de ellos son como la warfarina y la digoxina. Y si ustedes lo administran de manera conjunta, es decir, la colestiramina la administraron a lo mejor hace 10 minutos y pasado este tiempo se toman su tableta de warfarina o de digoxina, en el estómago, todavía allí, ¡pum!, se van a pegar los dos medicamentos y no se van a poder absorber, la digoxina y la warfarina, no se van a absorber y van a pasar hasta desecharse y obviamente no nos van a provocar el efecto anticoagulante o el efecto inotrópico sobre el corazón en el caso de la digoxina. Ahora, los antiácidos, que también es una terapia a la cual recurren mucho los ancianitos, precisamente por los síntomas gastrointestinales que llegan a tener por los cambios propios de su edad, pero también por algunos medicamentos, y toman, pues ya saben, ¿no?, su gel de aluminio y magnesio, ¿no?, su Melox, ¿no?, su Pepto-Bismol, o toman o mastican tabletas, ¿no?, de este tipo de preparados, forman estos antiácidos, por ejemplo, una unión, un complejo con un tipo de antibióticos que se llaman tetraciclinas e impiden otra vez la absorción de estas tetraciclinas. Entonces, los antiácidos de por sí son una especie como de quelante, es decir, quelante quiere decir que nosotros lo administramos y en ese momento forma como una barrera que impide la absorción y aparte atrapa en su estructura a algunas sustancias e impide que se sigan absorbiendo en el estómago. Entonces, cuidado cuando administremos antiácidos y algún tipo de medicamento. El uso de inhibidores de bomba de protones, otra vez, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, disminuye la absorción de ketoconazol porque ketoconazol es uno de los medicamentos que requieren que el estómago se encuentre en un medio ácido para que pueda absorberse mucho mejor. Pero si nosotros administramos cualquiera de estos medicamentos inhibidores de la bomba de protones para tratar una gastritis, un ardor retroesternal, una dispepsia, y al mismo tiempo el paciente está tomando ketoconazol por una onicomicosis, bueno, pues el ketoconazol va a pasar como una piedra y va a salir sin que se haya absorbido. También podemos observar algún tipo de interacción respecto a la distribución. Hay algunos, por ejemplo, medicamentos antidepresivos de clase tricíclicos que bloquean precisamente cómo algunos antihipertensivos se distribuyen sobre nuestros compartimentos corporales y pues como lo limitan, pues impiden que estos puedan actuar y dar el efecto antihipertensivo. En cuanto al metabolismo, bueno, el metabolismo la actividad enzimática que mencionábamos hace un momento del citocromo P450, todas estas tipos de sustancias enzimáticas se pueden aumentar o inhibir por la presencia de algunos tipos de medicamentos. Entonces, a estos medicamentos se les puede llamar inductores enzimáticos si aumentan esta capacidad del hígado para metabolizar los medicamentos, o se les puede llamar medicamentos inhibidores enzimáticos, es decir, que evitan la expresión de estas enzimas en el tejido hepático y por lo tanto los medicamentos que deberían ser metabolizados por ese tipo de sistema de enzimas no se metabolizan, no se biotransforman, entonces siguen sus concentraciones en sangre y se siguen acumulando, entonces van a provocar toxicidad. Aquí como ejemplo tenemos, por ejemplo, algunos medicamentos como la fenitoína, que es un antipiléptico, el fenobarbital, la rifampicina, pueden ser inductores de este metabolismo enzimático y que va a afectar la biotransformación de medicamentos como los corticosteroides, la warfarina, la teofilina, la ciclosporina, obviamente con la consecuencia
de cada uno de ellos, ¿no? Si nosotros administramos fenitoína y warfarina, estamos induciendo el metabolismo de warfarina, entonces no vamos a tener un buen efecto anticoagulante, ¿no? Ahora, acerca de la excreción, pues también lo mismo. Se puede acelerar o disminuir la forma en la que los medicamentos son eliminados por vía renal. Y un ejemplo típico de esto es el uso de Probenecid. Esta sustancia disminuye la depuración renal de la penicilina. Entonces, si administramos de manera conjunta Probenecid y penicilina, la penicilina alcanza concentraciones muchísimo más altas que las que alcanzaría de manera normal, porque en cuanto entra la sangre rápidamente se empieza ya a romper su estructura molecular y no permanece tanto tiempo en nuestro cuerpo. Pero cuando administramos Probenecid se evita también esa eliminación y la penicilina se conserva por más tiempo y en concentraciones más altas a lo largo del tiempo. Ahora, nos encontramos también con algunas interacciones que son fármaco-enfermedad. ¿Y esto cómo es? Cuando hay una enfermedad que tiene algún tipo pues obviamente síntomas o de comportamiento y la presencia de un medicamento que necesitemos administrar al paciente por otra indicación, nos va a causar algún tipo de reacción. Por ejemplo, si nosotros administramos antiinflamatorios no esteroideos a un paciente que tiene úlcera péptica, obviamente no le vamos a dar los AINES porque tiene la úlcera, sino que le vamos a dar los AINES porque tiene osteoartritis, tiene artritis reumatoide, tiene lumbalgia crónica, cefalea, etcétera, y le damos naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, cualquiera de ellos que ustedes quieran, para el dolor. Pero resulta que este paciente tiene un antecedente de úlcera péptica, pues la consecuencia es que le vamos a provocar un sangrado del tubo digestivo. Entonces, ahí es una interacción que podemos evitar. Los betabloqueadores. Los betabloqueadores son medicamentos, decíamos, como el metoprolol, propranolol. Y estos betabloqueadores sirven como medicamentos antihipertensivos, como medicamentos también antiarrítmicos. Pero si nuestro paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede haber el riesgo, y obviamente para este EPOC puede tener tratamientos a lo mejor con asma, con medicamentos de tipo antiasmáticos como salbutamol, salmeterol, y estos betabloqueadores con este tipo de medicamento interactúan. Entonces vamos a provocar un broncoespasmo, es decir, que su vía respiratoria se colapse porque no anticipamos que podíamos tener este tipo de consecuencia. Los sedantes, obviamente, pues decíamos que si los abuelitos tienen insomnio, tienen estados de ansiedad y utilizamos algún tipo de sedante, pueden inducir una depresión respiratoria, y si el paciente también ya tiene algún tipo de efecto por otros medicamentos, bueno, vamos a aumentar todavía más esa depresión respiratoria y a provocarles quizá una parada respiratoria. Y por ejemplo, vean este medicamento bien común, la clorfenamina. Solita nos la tomamos cuando tenemos alguna alergia, un piquete de mosco, o nos lo tomamos en cualquier medicamento antigripal. Siempre va a tener paracetamol, clorfenamina, fenilefrina, algunos contienen cafeína, pero los prescribimos a diestra y siniestra, sin considerar que, por ejemplo, nuestro paciente tiene una hiperplasia prostática benigna. La clorfenamina tiene un efecto anticolinérgico y puede provocar que esta persona tenga una retención urinaria muy aguda, y obviamente pues va a ser una situación que lo va a llevar hasta un hospital para que lo sondee y de esta manera él pueda orinar sin ninguna dificultad. Hay interacciones también entre un fármaco y la presencia de alimentos. Les digo que en la práctica los abuelitos son mucho de preguntar: doctor, ¿me puedo tomar eso con la comida? Porque para que no me caiga mal, no me caiga pesado el estómago. Sí, tómeselo, madre. Oye, ¿me lo puedo tomar con un vasito de leche? Para que... Tómeselo, madre. ¿Me lo puedo tomar con... hace daño si me lo tomo con café? No, no pasa nada, madre, ¿no? Y a todos le decimos que sí, que sí, que sí.
Pero hay algunos alimentos que no deberíamos de consumir cuando vamos a requerir cierto tipo de tratamientos. Por ejemplo, la sola presencia de alimentos en el estómago disminuye la absorción del captopril. O sea, el captopril llega y entra y se disuelve ahí con los jugos gástricos y comenzaría a hacer su absorción. Pero el hecho de que haya alimento allí va a bloquear la forma en la que este medicamento va a alcanzar la sangre y obviamente no vamos a tener el mismo efecto antihipertensivo. Ahora, también la calidad de los alimentos nos va a causar este tipo de interacciones, como, por ejemplo, una dieta alta en proteínas provoca una inducción al metabolismo de las enzimas hepáticas de algunos medicamentos. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Hay medicamentos que se dice que son sustratos, es decir, que van a ser metabolizados por estas enzimas hepáticas, y si nosotros tenemos una dieta muy alta en proteínas, vamos a estar acelerando la forma en la que estos medicamentos son biotransformados y pierden su efecto en nuestro organismo. También una dieta que está rica en carbohidratos hace lo contrario. Una dieta rica en carbohidratos inhibe el metabolismo enzimático, por lo tanto, hace que algunos medicamentos puedan elevar sus concentraciones, aun cuando no haya otro medicamento que lo provoque. Simplemente la calidad de los alimentos es la que tuvo que ver allí. Y esto también es bien importante. El jugo de toronja es un inhibidor, perdón, enzimático bastante potente. Entonces, preferible. O sea, si nosotros desconocemos a lo mejor si un medicamento es o no es, se va a metabolizar por la vía hepática, nosotros tenemos que tener esa precaución de decir, el jugo de toronja preferentemente que no lo tome, ¿no? Porque corremos el riesgo de que, como se inhibe la actividad de las enzimas hepáticas, no se biotransforman los medicamentos y las concentraciones que se llegan a alcanzar van a ser muy, muy altas y obviamente va a provocar muchas reacciones adversas, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Otro tipo de alimentos que nos puede causar esto, pues es el ajo. Igual, ahora en estos tiempos de COVID, muchos te dicen, tómate ajos, ¿no? Y prepárate un té y échale ajos y échale cúrcuma y échale jengibre y échale un buen de cosas, ¿no? Y órale, de pasadita, échale las aspirinas, ¿no? Para que amarre. Pero ven que el ajo tiene un efecto en donde potencia la actividad de los medicamentos anticoagulantes. Entonces, si por un lado podría a lo mejor ser favorable en ciertas circunstancias, por otro lado, pues aumenta también el riesgo de hemorragias. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso, porque hay gente que lo toma como si fuera algo ya de manera continua, ¿no? Porque le atribuye muchas propiedades que también las tiene el ajo, sí, pero lo toman en grandes cantidades, ¿no? Se toman a lo mejor 2, 3 dientes diarios y todos los días, y eso, aparte pues, del mal aliento, pues bueno, puede tener estas interacciones con algunos medicamentos. Pero también, finalmente, pues hay interacciones que son entre un fármaco y un producto herbolario, ¿no? No todo lo natural nos va a hacer bien, sobre todo cuando estamos hablando de farmacoterapias. Y vemos que, por ejemplo, se anuncia mucho el ginkgo biloba como una sustancia pues, que nos da, nos estimula, nos da cierto vigor, nos aumenta un poquito nuestras capacidades, ¿no? Pero, y lo vemos contenido en algunas multivitaminas, como Biometrix, contiene ginkgo biloba y ginseng también. Entonces, este ginkgo biloba aumenta también el riesgo de hemorragia cuando se utiliza de manera concomitante con warfarina. La hierba de San Juan, que es otra de las plantas que la gente utiliza mucho para fines terapéuticos. Fíjense, este es un solo ejemplo, ¿no? Que aumenta el riesgo de algo que se conoce como el síndrome serotoninérgico cuando nosotros administramos inhibidores de recaptura de serotonina, que es una especie de medicamento antidepresivo. Entonces, ginseng también, aunque sean con cantidades pequeñitas, ginseng aumenta los efectos hipoglucemiantes de tratamientos antidiabéticos orales. Entonces, ven cómo
estamos expuestos a todo este tipo de interacciones. Estamos nosotros, pues aún en circunstancias en las que no pensaríamos que serían un riesgo cuando estamos tomando algún medicamento, cómo sí pueden afectar su disposición y su efecto, ¿no? Digo, en la presencia de alimentos, en la presencia de algún producto herbolario, con otros medicamentos que estén interactuando o enfermedades que tengamos previamente, van a tener algún resultado distinto quizá al esperado, y todo esto es lo que debemos nosotros de considerar con mucho mayor cuidado en los pacientes ancianos, en los mayores, porque ellos, les digo, están expuestos sobre todo a toda esta polifarmacia y a toda esta serie de medicamentos con efecto, ¿no? Sistémico, con efecto en diferentes órganos, aparatos, en sistemas, y con diferentes indicaciones y necesidades, porque aparte pues los necesitan, no es que simplemente uno los quiera llenar de chochos, ¿no? Y bueno, ahora hay unas interacciones que son frecuentes en geriatría, ¿no? Porque pues tampoco es que todas vayan a ocurrir si no consumen ciertos tipos de medicamentos. Pero vean ustedes aquí, por ejemplo, algunos tipos de interacciones más frecuentes, ¿no? Warfarina, que es un anticoagulante, con los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es el riesgo? Obviamente, pues, casi lo podemos suponer, ¿no? Adivinar. Pues un riesgo de hemorragia de tubo digestivo alto, pero bueno, también puede ser de cualquier otra procedencia, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, vamos a conocer más o menos cómo es el mecanismo, en qué forma interactúan. Pues los antiinflamatorios no esteroideos aumentan la irritación gástrica, por eso es que las personas que dicen, tengo gastritis y toman una aspirina, les viene el dolor, ¿no? Les viene toda esta molestia porque irritan directamente a la mucosa gástrica y erosionan esa capa protectora que forma el propio estómago para protegerse de los ácidos, pero los antiinflamatorios la erosionan, ¿no? Quitan esa protección. Ahora, nos da una alternativa. Bueno, pues en este caso, no combines la warfarina con AINES, sino utiliza, por ejemplo, acetaminofén o paracetamol, que es exactamente lo mismo, en una dosis que no sea mayor a 2 gramos por día. Y nos dice aquí por qué razón, porque no afecta el INR, que es un parámetro de coagulación, y también nos dice aquí como una recomendación que es discutible el uso de inhibidores de COX-2 porque han habido reportes de elevación de INR. ¿Cuáles son los COX-2? Por ejemplo, Celecoxib, ¿no? El famoso Celebrex, que también se le da mucho a las personas adultas por motivos de osteoartritis. Si nosotros tenemos la necesidad de dar warfarina, bueno, pues dejemos a los COX-2 a un lado por este riesgo quizá potencial, ¿no? Entonces utilizamos acetaminofén, y ya en un caso a lo mejor de un dolor más agudo, podemos utilizar tramadol, que también es un tipo de analgésico potente, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, aquí warfarina con sulfas, ¿no? O sea, ¿qué sulfas se les ocurre? Pues la más común, ¿no? Trimetopril con sulfametoxazol. ¿Cuál es el riesgo? También de hemorragia. ¿Por qué? Dice aquí que el antibiótico afecta a la flora intestinal que produce vitamina K. La vitamina K nosotros no la podemos sintetizar, no la podemos nosotros formar en nuestro propio cuerpo, sino que a partir de los alimentos, las bacterias que viven en nuestro tubo digestivo, ellas son las que se encargan de formar esta vitamina K, y esta vitamina K participa en la coagulación. Si nosotros utilizamos un antibiótico de este tipo, estamos barriendo esa flora intestinal, por lo tanto disminuimos nuestro aporte de vitamina K, y enseguida, pues bueno, con el uso de warfarina, que es un anticoagulante, pues vamos a tener un riesgo de hemorragia. Entonces, ¿cuál es la manera en la que podemos prevenirlo? Evitar el uso de estas sulfas. Principalmente vean aquí el ejemplo, ¿no? Porque es el más común, sulfametoxazol combinado con trimetopril.
Y en caso de que sea muy necesario utilizar este antibiótico porque no tenemos otro para el tipo de enfermedad que queremos tratar, bueno, podemos hacer un ajuste de la dosis de warfarina al 50% mientras se encuentra el tratamiento con antibiótico, y una vez que terminemos el esquema, podemos volver a la dosis habitual de warfarina, pero siempre y cuando hacer un monitoreo de INR, que les digo es este parámetro que nos va a indicar pues el estado de la coagulación de nuestro paciente. Y vean cómo esta warfarina pues casi es así como que la estrella, ¿no? de esta tabla. La combinación con quinolonas, o sea, antibióticos del tipo ciprofloxacino, que es la más común, o floxacino, nofloxacino. El riesgo también es que se aumenta el potencial de hemorragia, ¿no? Por la misma razón, estamos barriendo la flora intestinal y disminuye nuestro aporte de vitamina K. Warfarina con macrólidos. Los macrólidos también son algunos medicamentos antibióticos, como la acitromicina. Entonces, debemos también hacer lo necesario para evitar ese tipo de interacciones. Warfarina, fenitoína. Vean, aquí es otro tipo de combinación. La warfarina, seguimos con el anticoagulante, pero ahora tenemos a la fenitoína, que es un medicamento antiepiléptico. Y nos dice aquí que el riesgo es que se incrementan los efectos de la warfarina y la fenitoína, porque tienen vías metabólicas similares, es decir, hay un tipo de interacción fármaco-fármaco que se dice que compiten por los receptores o compiten por su vía metabólica. Entonces, si un medicamento se puede decir que gana esa vía metabólica, el otro medicamento no se puede metabolizar y comienza a aumentar sus concentraciones. Entonces, eso es el efecto que sucede aquí con esta combinación de warfarina y fenitoína. Inhibidores de la ECA, o sea, captopril, lisinopril, ramipril, enalapril, y en combinado con suplementos de potasio, que nos puede provocar hipercalemia, ¿no? Que aumente el potasio en nuestra sangre, y esta hipercalemia pues, nos va a conducir a trastornos eléctricos en el corazón, y también si tenemos alguna falla renal, pues bueno, esto es todavía mucho mayor, ¿no? El riesgo de problemas eléctricos. Y vean aquí, pónganle mucha atención a la digoxina, les digo porque en su práctica vamos a trabajar sobre este medicamento. En combinación con amiodarona, que es un antiarrítmico, el riesgo es que se llegue a una intoxicación por digitálicos, ¿no? O sea, por digoxina. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues que la amiodarona, o sea, la presencia de este antiarrítmico, que es necesario para el paciente si tiene una arritmia, disminuye la forma en la que el medicamento, la digoxina, se elimina. Y aparte tiene un efecto, dice, aditivo sobre el nódulo sinusal cardíaco. O sea, esto es en la cámara, en la aurícula derecha, ¿no? Entonces ahí nos dice que, bueno, ¿qué podemos hacer? Antes de iniciar el tratamiento con amiodarona, tenemos que hacer un monitoreo de las concentraciones séricas de digoxina, disminuir al 50% su dosis y, de cualquier manera, mantener el monitoreo para asegurar que no interfiera con sus concentraciones. Digoxina con verapamilo, que es otro medicamento que nos puede funcionar como antihipertensivo, como antiarrítmico. Nos encontramos con intoxicación también por digitálica. ¿Por qué mecanismo? Bueno, hay un efecto sinérgico, es decir, aquí uno y otro medicamento se potencializan, se aumentan sus actividades, y esto provoca una disminución de la conducción y contractilidad del músculo cardíaco, lo que nos lleva a una bradicardia y a un bloque cardíaco, ¿no? Entonces, ustedes pueden notar, ¿no?, cómo en esta tabla pues vemos diferentes tipos de mecanismos por los cuales los medicamentos interactúan. Ahora, nosotros como profesionales de la salud, ¿qué podemos hacer para evitar esas interacciones? Bueno, pues sabemos, ¿no? Tenemos que identificar a nuestro paciente, ya estudiamos los correctos, y todo ese sistema de verificación lo tenemos que seguir de la misma manera, pero en este caso en particular tenemos que identificar a aquel paciente que se encuentre en riesgo, es decir,
Ya tenemos un adulto mayor y eso ya de entrada nos dice que es una persona vulnerable, que tiene ese riesgo. Pero ahora necesitamos estudiar cuáles son los medicamentos que está tomando de manera habitual, porque algunos de ellos van a tener múltiples interacciones, a lo mejor otros van a tener menos, pero de cualquier manera tenemos que evaluar que las posibles interacciones que hayan en los tratamientos que toma actualmente, ¿no? Tenemos que reconocer también si tiene enfermedades, antecedentes de enfermedades crónicas, comorbilidades que también contraindiquen el uso de algunos medicamentos o que nos requieran iniciar algún tipo de tratamiento, pero también por el listado de medicamentos que toma actualmente, debamos de saber elegir el correcto. Necesitamos identificar cuál es el tipo de interacción fármaco-fármaco, ¿no? Ahí, bueno, aquí nos hablan de interacciones tipo C o tipo D. Ya en un documento les voy a también a explicar un poquito más esto. Tenemos que identificar que estas interacciones, si van a provocar que los medicamentos uno a otro se inhiba, uno de ellos sea inhibido y el otro sí actúe, los dos actúen, pero se potencialicen sus efectos, se absorban, uno sí y el otro no, o ninguno se absorba, o los dos se absorban en mucha mayor concentración. Y todas esas interacciones que vimos hace un momento con los alimentos, buscar su dieta habitual, buscar si está tomando algún otro tipo de suplemento vitamínico, preparados herbolarios, medicinales, que tengan ese potencial de interacción. No lo mencionamos hoy, pero el alcohol también tiene una interacción con varios medicamentos, entonces aguas también para quienes toman. El cigarro también tiene un efecto sobre el metabolismo hepático, entonces el consumir alimentos asados al carbón también tiene su efecto sobre el metabolismo de medicamentos. Entonces, todo eso debemos de obtenerlo a través de la historia clínica, ¿no? Para poder identificar los escenarios de riesgo y podemos anticipar y hacer intervenciones apropiadas para reducir su riesgo. Ahora, con los adultos mayores, a diferencia de otros casos como quizá los niños o en una persona joven, ustedes pueden ver que en los libros de farmacología siempre dicen dosis de carga, por decir 40 miligramos, ya dosis de mantenimiento 15 miligramos. Quiere decir que primero le das un guamazo y luego ya mantienes una dosis continua para asegurar concentraciones constantes, pero de entrada le diste una dosis de carga para asegurar que las concentraciones terapéuticas alcanzaran pronto. En los pacientes adultos mayores, no. Aquí debemos de nosotros comenzar más bien por la dosis mínima terapéutica e ir escalando, es decir, subiendo la dosis hasta que consigamos el efecto y que observemos que no hay ningún tipo de interacción. Ahora, con cada visita que tenemos con un adulto mayor, nos vamos a encontrar con que vamos a requerir quizá, vamos a tener la necesidad de iniciar nuevos tratamientos y o también, como dice aquí, que vamos a disponer de nuevos medicamentos también en el mercado, ¿no? Por ejemplo, continuamente se están desarrollando fármacos antidiabéticos, antihipertensivos y hipolipemiantes, etcétera. Y si nosotros vamos a hacer algún ajuste de la dosis o de ese medicamento porque ha demostrado a través de ensayos clínicos que tiene un efecto mucho mayor para ese tipo de enfermedad y mi paciente puede ser un candidato a elegir ese tipo de tratamiento, necesitamos evaluar toda la información disponible de ese medicamento porque como los estudios, los productos nuevos aún no han sido sometidos a estudios de post-marketing, a los famosos estudios de fase 4, todas las reacciones adversas que podrían a lo mejor conocerse no se han notificado porque a lo mejor no han ocurrido. Entonces necesita haber ya una experiencia en el mercado de algunos años para que todas las notificaciones de reacciones adversas lleguen a
a las agencias regulatorias, se concentre y los fabricantes de los medicamentos vayan integrando esa información a su información para prescribir, y el médico que va a recetar estos medicamentos, bueno, tenga mayores elementos para poder hacer el uso racional de estos productos nuevos. Ahora, dice el último punto: si una interacción fármaco-fármaco no ha sido reportada, no quiere decir que no exista, y esto también es verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor todas las interacciones que ustedes puedan ver en los documentos que les voy a compartir van a hacer referencia a una clase de medicamento contra otro. Y si no vemos que hay una interacción ahí, por ejemplo, por decir que digan paracetamol con warfarina, ¿no? A lo mejor no está ahí en toda esa lista. El hecho de que no esté ahí enlistado no quiere decir que no exista una interacción. Tal vez no ha sucedido y por esa misma razón no ha estado descrita en la literatura científica. De cualquier manera, nosotros tenemos la obligación de siempre hacer una administración racional, les digo así, responsable, y darle seguimiento a los pacientes para que ante la presencia de cualquier tipo de reacción, nosotros como médicos, como profesionales de la salud, como enfermeras, como odontólogos, como hasta los que venden los medicamentos en las farmacias, los fabricantes de medicamentos, los que los distribuyen y los propios pacientes, nos convertimos en actores para notificar reacciones adversas a medicamentos. Entonces, si no es a través del paciente, puede ser a través de nosotros que esta información se pueda ir agregando a los documentos que nos hablan acerca de la seguridad de los medicamentos. Entonces, eso es una tarea que tenemos la obligación de hacerla de manera continua. ¿Ok? Bueno, y así cubrimos pues todos estos objetivos que hoy queríamos fijarnos. Les digo, revisen ese documento que les voy a enviar, lean esa tabla. Les voy a compartir varios. Uno de ellos es una guía de práctica clínica, precisamente de cómo podemos nosotros atender hacer una prescripción racional, y por otro lado también el cómo reconocer estas interacciones, ¿no? Les voy a mandar, les digo, este artículo que vieron y un par de casos clínicos, y junto con alguna información muy específica de la digoxina para que la puedan estudiar esa con mayor detenimiento, con mayor intención de dominar el tema de la digoxina y la posible intoxicación por digitálicos, para que puedan tener un desempeño adecuado en su práctica. ¿Ok? Bueno, por ahí vi que alguien estaba pidiendo la palabra, que nada más que se me fue el nombre. ¿Querías comentar algo? Sí, yo creo que le quería hacer una pregunta. Sí, dime. También el medicamento Celebrex sirve para dolor. Exacto. Sí, Celebrex es un medicamento, la clase es inhibidores de COX-2, que es un tipo de enzima que participa en la cascada de la inflamación, pero que también pues en el dolor. Y es utilizado como un analgésico. De hecho, por ejemplo, para pacientes con osteoartritis o artritis reumatoide, pues tú les puedes dar 100 o 200 miligramos diarios, y les da ese efecto, ¿no? En reducir el dolor. También tiene algún tipo de propiedad antipirética, pero es la menos importante, ¿no? Entonces, y se da precisamente en personas adultas mayores, porque a diferencia, por ejemplo, de naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, todos ellos tienen ese potencial de causar daño al estómago, pero esta clase de medicamentos como el Celebrex, el Celecoxib, tienen esa selectividad por esa COX-2, y eso hace que tú se lo des al paciente y le caiga muy bien. Aún aquellas personas que dicen que tienen problemas de gastritis o de úlcera, no les resulta tan perjudicial como la otra clase de antiinflamatorios no esteroideos.
Y nada más es para, bueno, únicamente para adultos mayores. No, no se puede tomar para cualquier tipo de paciente. Obviamente, eh, estamos hablando de adultos ya, pues, que ya pasaron de la adolescencia. Una persona joven, por ejemplo, que tiene algún proceso doloroso, lo pueden tomar si están contraindicados los antiinflamatorios no esteroideos. También, digo, el Celebrex, bueno, la marca Celebrex, pues es un poco cara. Entonces, si es más barato comprar un naproxeno o un paracetamol, pues puede ser una buena alternativa. Pero si la persona tiene las posibilidades o si el centro donde tú estás trabajando dispone de esos medicamentos y hay les digo que cuando hacemos la prescripción racional tenemos que decir, bueno, ok, este paciente tiene antecedente de gastritis o de úlcera péptica, sí, ok, entonces no le voy a dar naproxeno ni diclofenaco, entonces vámonos por el Celecoxib. Pero si yo me pregunto lo mismo y digo, este paciente tiene gastritis o tiene úlcera péptica o antecedente de sangrado de tubo digestivo, sí, sí lo tiene. Ah, ok, entonces perdón, no lo tiene en este caso. Ah, ok, entonces vamos a iniciar con algo más, más conocido o más común como el naproxeno, ¿no? Hay quienes lo podemos tomar y no nos causa absolutamente ningún problema. Entonces ya es cuestión también de racionalizar un poco el tratamiento. Ok, gracias. ¿De qué, Estefany? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿De Yanira? Sí, profe, yo tengo una duda, pero no es con relación a los adultos mayores. Lo que pasa es que un amigo ah, al doctor y le recetaron unas gotas de flor de Xochimilco y también unas gotas para lo de la respiración de bronquios. Y luego él me dijo que después de que tomó el medicamento sentía ardor, porque de igual manera le salió una mancha en el cuello y decía que sentía ardor en la mancha en 3 segundos. Uh-huh. Entonces no sé si deba de suspender el medicamento o seguir tomándolo, porque le habían dicho que tenía rinofaringitis y también que tenía irritación de bronquios y que era neumonía no severa. Entonces, también me había dicho que un día le había salido sangre en la nariz y en la noche antier igual le salió sangre. Ajá. Ah, ok. Pero a ver, me dijiste que o las gotas eran ¿qué? Flor de Xochimilco, ¿así te entendí? Ajá, sí, me dijo que que le recetaron gotas de flor de Xochimilco y gotas para respiración de bronquios. Ah, ¿y esas otras gotas de qué fueron? Eh, pues, o sea, así nada más me puso. Ah, ajá, bueno, mira, es que precisamente eso es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos cuando tenemos algún tipo de tratamiento alternativo. ¿Cuál? Que pues, dicen ahí que son gotas de flor de Xochimilco. La verdad es que yo nunca lo había escuchado. Lo voy a buscar porque, bueno, puede ser interesante saber qué es lo que contiene. Porque flores en Xochimilco hay muchísimas, ¿no? O sea, acabamos de pasar las nochebuenas y todo, ¿no? Pero cuando se hacen preparados herbolarios o preparados, por ejemplo, homeopáticos, generalmente vamos a ver un frasquito ahí que no tiene una etiqueta como la de un medicamento fabricado por un laboratorio farmacéutico y solamente tienen, si acaso, el nombre, ¿no? Flor de Xochimilco, a lo mejor, como en este caso, al 1%, ¿no? O algo parecido. Pero en realidad nosotros desconocemos lo que contiene ese frasquito, ¿no? Porque puede ser que sí, hay algún tipo de planta en especial que la machacaron, que la hicieron en forma de extracto y lo tienen ahí diluido, ¿no? En esas gotas. Y las otras que le dieron, que bueno, dices que ya no te puso más, porque ¿qué tal si fueron unas gotas, sí, de un medicamento ya alopático, es decir, a lo mejor, no sé, desde un Rinofren, Nasalub o a lo mejor un inhalador nasal, ¿no? Como Rinocort, etcétera, o sea, que esteroides, ¿no?
O sea, puede haber sí algún tipo de interacción. Recuerden también que pues, las plantas y todo eso pues, nos pueden provocar también algún tipo de reacción alérgica o nos pueden causar dermatitis por contacto. Y la dermatitis por contacto pues, obviamente puede ser sobre la superficie de nuestro cuerpo que haya estado precisamente en contacto con la sustancia, ¿no? Entonces, digo, perdón si no te puedo ayudar a lo mejor un poquito más porque no tenemos suficiente información, pero sí, definitivamente los tratamientos alternativos también pueden interactuar, ¿no? Mucho con... Sí, entonces, ¿qué se recomendaría en este caso? ¿Que regrese de nuevo con su doctor? Sí, mira, ajá. Cuando nosotros nos enfrentamos, y no precisamente solo en el caso de tu amigo, cuando nosotros como pacientes o como profesionales de la salud nos enfrentamos a una sospecha de reacción adversa a medicamentos, que no es lo mismo que una reacción adversa. La reacción adversa ya está descrita, ¿no? Por decir, captopril, me puede provocar como reacción adversa tos seca en pacientes, en algunos, no en todos. Y por esa razón muchas personas suspenden el captopril. Pero resulta que tú inicias un tratamiento y el paciente tiene un síntoma X, ¿no? O sea, no sé, que tú dices, los ojos se le pusieron amarillos, ¿no? Tiene ictericia esclerótica. Y resulta que tú te pones a revisar y dices, no, pues es que de este medicamento no está descrito que entre sus reacciones secundarias cause coloración amarillenta en los ojos. Entonces, pero como vimos hace un momento, el que no esté descrito algo previamente no quiere decir que no exista o que la posibilidad de que suceda. Entonces, una práctica que siempre hay que hacer es suspender el tratamiento y eso se llaman criterios de Naranjo, que tiene que ver con algo que se llama farmacovigilancia. Entonces dicen, primero, tú administraste un medicamento o un posible tratamiento y después de un tiempo más o menos razonable, es decir, a lo mejor en unos minutos, horas, quizá algunos días, un par de días, comienza algún tipo de sospecha de reacción adversa, bueno, lo primero es suspenderlo. Luego, el medicamento que tú administraste tiene un mecanismo de acción que podría explicar lo que está causándole a esta persona. Si lo puede explicar, bueno, pues sí podría estar relacionado. No lo puede explicar, bueno, ok. ¿Hay alguna enfermedad que tenga esta persona que pudiera explicar la presencia de este nuevo síntoma? Si la hay, perfecto, ya sabemos por qué. Si no la hay, igual desconocemos qué sucedió. Y lo otro es que cuando tú retiras el medicamento, el síntoma desaparece, ok, entonces puedes decir que sí tenía cierta relación. Y la otra es que vuelvas a retar. ¿Qué es esto? Que vuelvas, después de que ya desapareció el síntoma, vuelvas otra vez a tomar el medicamento y si te vuelve a provocar el mismo síntoma, entonces no hay de otra. Tienes una reacción adversa al producto que tú recibiste. Entonces aquí, digo, lo más conveniente para él quizás sea suspender eso y mejor sí consultar a un médico para un tratamiento más apropiado. Ok, muchas gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Brenda. Profe, también es una pregunta fuera de la clase. Si una nebulización causa sangrado, ¿se deben de suspender? ¿Si una qué, perdón? Nebulización. Una nebulización. Si causa sangrado ¿de qué? ¿De vía respiratoria? ¿De nariz? Sí, de nariz. Ok. Bueno, se supone que cuando nosotros administramos una nebulización, pues estamos de alguna forma provocando una nube de líquido que nos permitiría mantener, que el medicamento tome como vehículo la solución y llegue hasta la vía pulmonar. Pero más bien, cuando tenemos algún proceso respiratorio, tenemos una inflamación de la mucosa respiratoria, también la nasal, obviamente, ¿no? Y toda esa resequedad y esa congestión que hay hace muy friable, o sea, muy, muy delicado el tejido de la nariz y con tantito, o sea, a veces hasta espontáneamente, ¡pum!, se produce una epistaxis, ¿no? Si es un sangrado que ya no se repite, pues no hay ninguna contraindicación para continuar las nebulizaciones. Pero si fue una epistaxis así
de gran volumen. Entonces, lo mejor es que suspender la nebulización y mejor buscar la atención de un otorrinolaringólogo para checar ahí en la cavidad nasal si no un vaso sanguíneo está por allí lesionado, y eso pues requiera mayor atención que pues la nebulización por sí sola. Entonces se podría volver a hacer y observar si vuelve a haber sangrado. Sí, y te digo, y sobre todo si fue un sangrado a lo mejor así escaso, no tendría mayor problema. Lo único es que podría a lo mejor ahí colocarse unas gotas pues de Nasalú, por ejemplo, ¿no? Que es un humectante de la mucosa nasal, precisamente para mantener esa humedad, para reducir la congestión vascular en ese tejido, y a lo mejor eso también le ayuda a que no aparezca nuevamente el sangrado. Okay, gracias, profesor. ¿De qué, Brenda? Ok, bueno, pues ¿alguna otra pregunta? Todavía tenemos algunos 4 minutos. Pues si ya no hay preguntas, entonces pues damos por finalizada esta sesión de hoy. Les agradezco toda su atención. Sé que es muchísima información la que estamos tratando de abordar en estas sesiones, pero al final de cuentas ustedes van a también poder rescatar lo más provechoso de todo el material que les pueda compartir. Porque obviamente allí va a estar todavía más detallado, lo pueden consultar en todo momento. Revisen los materiales, les digo, yo les voy a... los ejercicios para los cálculos de las dosis, sí los vamos a continuar, pero eso va a ser una siguiente práctica, ¿no? Es la segunda práctica donde vamos a tener que hacer cálculos de dosis. Pero ahorita me quisiera mejor enfocar en el plan del adulto mayor. Entonces, y les digo, les voy a dar ahí algunos tips con respecto al uso de la digoxina, sus reacciones, etcétera. Consulten esa información, no se les olvide todo lo que tenga que ver con la digoxina, que se los envíe, y los casos clínicos, estúdienlos, vean más o menos lo que hemos visto, cómo podríamos rescatar alguna información de su historia clínica, de sus antecedentes, de los medicamentos que está tomando, conocer cuáles son las interacciones más comunes con este medicamento, cómo se caracteriza una intoxicación por digitálicos, qué tratamiento más o menos podría haber allí, qué intervenciones de enfermería podemos hacer para reducir ese tipo de complicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues siendo así, pues ya voy a compartir también la presentación, y el video lo voy a subir yo un poquito después, porque ahora nos dieron la indicación de que lo subamos mejor a YouTube, porque se está llenando el servidor con todas las sesiones que están compartiendo los profesores. Pero ya en cuanto los tenga disponibles, les pongo la liga o el video incrustado en Blackboard, y pues sigo abierto ahí, ya saben, por WhatsApp o por correo electrónico si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿vale? Y pues bueno, pues que tengan excelente día, que pasen un excelente fin de semana también, y nos vemos el próximo martes. También les voy a enviar por ahí algunas indicaciones que deben de cumplir para la práctica, para que, bueno, no lleguemos todos ahí como norteados, ¿no? Ya les voy a poner ahí unos anuncios en Blackboard para que estén enterados. Y bueno, excelente día a todos. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos. Bye.